corazón de Él. Él nos ayuda, Él nos bendice. Gracias a Dios por este día donde Él nos ha guardado. Amén. Amén. Hoy es el día del Señor. Recordemos esto, que es el día del Señor. Mis hermanos, no sé cuántos se acuerdan del último tema que di la semana antepasada, que dije que hoy día lo iba a continuar. Ahora, si no nos acordamos, hablamos acerca de que nuestra vida tiene que ser ofrendada en primer lugar. Tomábamos, ¿cierto?, los ejemplos de Caín y Abel. Amén. ¿Ya? Y habíamos hablado varias cosas, que el Señor mira el corazón primero, después mira el bolsillo. Amén. Para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos. La diferencia está cuando vamos al altar, ahí es pesado nuestro corazón, no es pesado cuánto dimos, sino que el corazón, con qué alegría damos. Habíamos tomado el ejemplo que le fue revelado a Pablo cuando él vio que los macedonios, ¿cierto?, preparaban la ofrenda y se daban a ellos mismos en primer lugar, se daban a ellos mismos. Ya eso lo captó una visión de un apóstol, ya un oído apostólico oyó y vio cómo los macedonios se daban a ellos mismos y también se daban al Señor. Tenían conciencia de cuerpo. Amén. Porque se guiaban según el decreto y la palabra apostólica. Y esto yo lo quiero recalcar, porque esto es lo básico de este tema en esta tarde, la segunda parte, que lo quiero recalcar, que es que nosotros nos demos primeramente al Señor. ¿Ya? Amén. El salmista David decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Ya? Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cómo abre el Señor nuestros labios? ¿Se han preguntado ustedes? Mire, el salmista dijo: Señor, abre mis labios. Entonces, eso nos da la pauta que el Señor no está afuera, no está lejos, no está por allá. Él está dentro nuestro, en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu es publicada la alabanza. ¿Ya? De parte del Señor, de parte del Espíritu de Dios, ¿ya? Y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, cuando el Señor está en el corazón, cuando está en el Espíritu, continuamente va a brotar la alabanza y la adoración, porque es el Señor. Amén. De Él está lleno el corazón. La abundancia está en la abundancia misma de Dios en el corazón. Por eso David con naturalidad dijo: abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Y le dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, él no tenía ningún problema en esta área. Ya, tú hoy día no me pides holocaustos. Hay días en que el Señor nos pide holocausto, nos pide sacrificio, pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la revelación. Y así como David, no deberíamos tener problemas, ¿ya? Y entonces dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. O sea, eso es lo primero. Lo demás viene solo, lo que es dar al Señor.
dar al Señor. Amén. ¿Ya? Porque si no se hace con un corazón humillado, con gozo, ya, un corazón quebrantado, aunque nos parezca duro, Dios rechaza nuestra ofrenda. No hay términos medios acá. Dios rechazaría nuestra ofrenda. ¿Ya? Dije el otro día, por eso la palabra prosperidad y abundancia no es para carnales, porque esas palabras los carnales la manipulan y la manosean, sino que es para gente espiritual. Aleluya. Si nosotros nos movemos en el área del espíritu, estas cosas, abundancia y prosperidad, van a ser cosas naturales, como lo es para mucha gente del cuerpo de Cristo, porque las bendiciones son dadas para los hijos. Amén. Los padres, cuando se sientan a la mesa, ponen la mesa para sus hijos. Bendito es el Señor. ¿Ya? Y el otro día concluimos con lo siguiente, cuando dije, si no entendemos esto, lo que viene para nosotros en los próximos años puede ser nuestra mayor bendición o nuestra mayor tragedia. Aprendamos ahora a manejar esta revelación de dar. Lo primero que tenemos que dar, entonces, ¿qué es? Nuestra vida. Nuestra vida. El Señor Jesucristo vino del cielo a ofrendarse a sí mismo. Él se ofrendó a sí mismo. Y por eso nosotros estamos gozando de aquello. Somos el fruto, dice la Biblia, que somos el fruto de las aflicciones de Cristo, de la entrega máxima, mayor que ha habido en la historia de la humanidad. Mire, cuando Miqueas comienza a hablar con Dios, comienza a preguntarle y a quejarse. ¿Le ha pasado a usted eso algunas veces? Se ha quejado, pero con temor. Ya, yo nunca me quejaría con altivez, con soberbia, porque hay un espíritu que nos controla, que es el Espíritu Santo, ya, que nos da la templanza y está en nosotros. Pero hay veces en que uno se pregunta y a veces se queja. Y aquí el profeta Miqueas hizo la pregunta correcta. En una de las preguntas hizo una pregunta correcta, porque no todas las preguntas son incorrectas. Hay mucha gente que tiene temor de preguntarle a Dios porque se nos enseñó así. ¿Cómo tú vas a preguntarle a Dios si Él está tan arriba, tan alto y tú tan abajo? No, cuando el Señor habita en nuestro corazón, nuestra vida, conversemos con Él y no tengamos temor de preguntarle al Señor. Obviamente que la respuesta está en la palabra, Amén, en los ministros, en los profetas, en cómo Dios nos quiera dar la respuesta. ¿Ya? Y él dijo, Miqueas dijo, yo sé que Dios está allí, pero enséñame cómo me presentaré delante de Él. Y esta pregunta ha recorrido la mayoría de los púlpitos de las iglesias. ¿Cómo me presentaré delante de ti? ¿Cómo quisiera que esta pregunta nos hiciéramos el día, especialmente cuando vamos a ir a la casa de Dios?
cuando nos reunamos con el cuerpo de Cristo, cuando nos presentemos delante de Él, o cuando Él nos invite a tener comunión. ¿Cómo debo presentarme delante de Él? Y entonces Él mismo tiene la respuesta por revelación. Por eso siempre cuando hay una pregunta al Señor, hay una respuesta. De repente, inmediatamente, y otras veces con el tiempo, pero siempre va a haber una respuesta. Amén. Nunca Dios nos va a dejar sin una respuesta. ¿Ya? Entonces, Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cuál es el concepto primario de presentarse delante de Dios? Para quejarse, para preguntarle, para pedirle, sino que en primer lugar yo me presentaré ante Dios para adorarle. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él pregunta: ¿me presentaré ante él con holocaustos? Fue la misma revelación que tuvo el rey David, la misma. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, o sea, sin mancha, sin defecto. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Suena lindo esto, ¿no? 10,000 arroyos de aceite. Suena a abundancia. Y lo podemos tener. Alguien que diga amén. Amén. Lo podemos tener. Podemos tener el aceite de la abundancia, tanto en la unción del Espíritu como en una forma natural. Aleluya. Porque el espíritu de la profecía lo puede hacer. Amén. La palabra profética, la abundancia, la mano de Dios, la gracia de Dios, la multiplicación de Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios nos puede dar el aceite, el pan, el vino, el grano y mucho más. Pero hay un requisito. Mire, incluso el profeta llegó a decir: será tanto la magnitud del sacrificio, y dice: daré mi primogénito por mi rebelión. En la cultura de aquel tiempo, las naciones paganas, para recibir de sus dioses, sacrificaban a sus hijos, y lo mejor, los hijos sin defecto, el mayor, el que tenía la herencia. Hace unos años atrás, varios años atrás, tuve la bendición de ir a Punta de Tralca, y había un pastor de la India, que todavía me acuerdo su nombre, Samuel Kamaleson, y él contaba que en la cultura de la India y en los miles de dioses y culturas que ellos tienen, se acostumbraba, o hasta el día de hoy, ir a adorar al río, al Ganges. Y de repente uno ve algunos reportajes, ¿cierto?, por internet, o por la televisión, donde se adoran muchas cosas, especialmente animales, ratas y obviamente animales inmundos. Y la gente va al río y se hace un baño de purificación y otras cosas, pero también se le hacen sacrificios, o en aquellos años se hacían sacrificios.
no sé cómo está al día de hoy, pero el tema es que una monja se fue a las orillas del río, se fue a meditar y ve que pasa una mujer con 2 hijos en sus brazos. Pasó para el río y un hijo sanito y un hijo bien defectuoso, que se notaba que tenía defectos. Y entonces ya, bueno, ella se olvidó y al rato después ve otra vez a la mujer que vuelve con un solo hijo. Y a la mayoría de la gente se le puede pasar por la cabeza, bueno, ella fue por último, entregó al hijo con defectos. Y la monja le pregunta, bueno, yo te vi que fuiste con 2 hijos y ahora volviste con uno y traes el hijo con defecto de vuelta. Y el niño sano, ¿qué hiciste con él? Se lo entregué al sacrificio, al río, al Ganges, y le di lo mejor. Por eso yo me vuelvo con el hijo con defecto, porque no se merece mi Dios lo peor. Cuanto más la cultura de Dios, Amén, aleluya. cuanto más el pensamiento, la esencia del corazón de Dios, Aleluya. que es altísimo, que sobrepasa todo entendimiento, cuanto más debemos entregarle lo mejor. Y cuando digo lo mejor, mucha gente que me escucha o que me ve puede pensar que yo voy a decir lo mejor, dale tu casa, dale tu auto. No, lo mejor es otra cosa. Lo mejor es nuestra propia vida, que fue mejorada por medio de la sangre de Cristo. Amén. Antes teníamos defectos, estábamos muertos prácticamente en delitos y pecados, pero la sangre de Cristo nos limpió, nos Amén. hizo libres, Aleluya. nos limpió, nos hizo aceptos para el amado, nos dio un rango, nos dio una calidad, nos dio una posición de hijos y nos insertó y nos metió en un reino. Y en esta estatura nos damos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Miqueas dice esto: daré mi primogénito o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estando esas cosas, entonces después podemos ofrendar. Mire qué tremenda palabra para la ofrenda. Pero esto es continuo. Amén. Mientras vivamos, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ofrenda y sacrificio vivo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Natán fue a confrontar a David por el pecado que había cometido contra Urías? Y cuando él tomó, cierto, a Betsabé, y va Natán y lo confronta y le hace ver, y David lo primero que él pensó para remediar aquello, porque así se hacía en aquel tiempo, tomar una ofrenda y llevarla al altar, una cordera, un cordero, llevarla al altar. Pero Dios no quería la ofrenda de David mientras no estuviera en una posición de perdonado y restaurado. No quería la ofrenda de David mientras no confesara su pecado.
Dios no quería la ofrenda de David, lo quería a él. Amén. Dios no quiere tu ofrenda, Dios te quiere a ti, Dios me quiere a mí. Es así. Entonces, cuando leemos el Salmo 51, ahí, cuando David dice, yo reconozco mi pecado, contra ti he pecado, y le pide que lo limpie. Y después, al final, dice, entonces publicará mi boca tu alabanza, entonces yo comenzaré a ofrendar y a dar, a pactar, a diezmar. ¿Cuánta gente diezma con soberbia? Yo soy testigo por mi experiencia, porque una vez yo di mi diezmo con soberbia, porque así funcionaba en aquellos años, cuando el tesorero era el que te andaba pinchando, hablando, tocándote una costilla con el dedo para que tú pudieras ofrendar. Y yo me acuerdo que él fue, o sea, yo iba llegando a una reunión de oración, un día martes, iba contento a orar. Y ese tiempo acostumbrábamos a dar el diezmo el día domingo y por ABC no lo di, habían pasado 2 días y el tesorero estaba en la puerta. No sé si fue una coincidencia, pero estaba en la puerta y me saludó y me dijo, ¿y el diezmo? Y yo me vuelvo rápidamente para mi casa y con soberbia tomo un cheque y hago el cheque por la cantidad y vuelvo a la reunión y ya estaban orando allá los hermanos y le dejo el cheque ahí encima de la silla y le dije, ahí está tu diezmo. ¿Me lo habrá recibido Dios? De ninguna manera. Pero yo había diezmado, pero eso no era lo correcto, lo que yo había hecho. Y esto yo lo digo porque hay mucha gente que me escucha y tenemos que pedirle perdón al Señor. Después le reclamamos, ¿cierto?, al Señor, bueno, ¿y dónde está la promesa? ¿Dónde están las ventanas de los cielos? Pero hay que aprender a dar correctamente, con un espíritu correcto. Hay gente que tiene mucha plata y alguien puede decir, ese da harto porque tiene mucha plata. No se trata de eso, se trata del corazón correcto. Hay gente que tiene poca plata, como aquella mujer que dio todo lo que tenía. Y habían otros que eran, cierto, en aquel tiempo los fariseos que daban de lo mucho que tenían, daban lo mínimo, lo más insignificante, y lo daban, cierto, ante la gente para que los vieran y poco más, y tocaban una trompeta, aquí vengo yo. Sin embargo, cuando se consagró el lugar del templo en los tiempos de Salomón, David estaba metido en el asunto. Había un tema de paternidad. El tema de paternidad no está solamente en el púlpito, no está con un abrazo, no está solamente con una palabra, está en todos los detalles. Y yo doy gracias a Dios por los padres que tenemos, la cobertura, como se llame, pero hay una autoridad, hay una figura paterna aquí en la tierra, que son los padres del alma. Y esto lo vemos en David con Salomón, cuando le fue entregada esta bendición. No digo esta tarea titánica, sino que fue una bendición. Es una bendición construir un templo para el Señor. Es una bendición. Cualquier otra meta que usted tenga para el Señor es una bendición.
no es una fatiga, no es una prueba. Mire, cuando Noé hizo el arca era una bendición. En los tiempos de Moisés, una bendición levantar el tabernáculo, una tienda para que estuviera la presencia. Cuando se construyó el arca del pacto y todo lo que se hizo. Aleluya. Todo lo que se hizo es una bendición. Dios nos da esa bendición también, no solamente con lo que recibimos, que es lo tangible, pero sí cuando damos, es una bendición el hacer, el dar, el construir, el hacer un plano, un dibujo, aunque otros se ríen, pero es lo que Dios te dio a ti, es el sueño de Dios contigo. Construyámoslo, hagámoslo, no importa que sea lo último que uno pueda hacer en esta tierra, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Amén, sí, Señor. Tengamos el espíritu del macedonio, porque en ellos estaba el espíritu de Cristo, porque ellos se daban para el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, después dijo el rey David a toda la asamblea, y él dijo, escuchen esto, solamente a Salomón mi hijo, mire cómo estaba de contento ese padre, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y es tierno de edad, él tiene las fuerzas. ¿Sabe cómo te ve a ti un padre del alma? Te ve joven y lleno de fuerzas. Un padre del alma te ve a ti lleno de proyectos. Un padre del alma te ve a ti lleno de sueños. Un padre del alma te ve a ti santo y puro. Por eso confía en ti, como Dios confió en ti. Por eso de la boca de David salió esta revelación. A Salomón Dios lo ha elegido. Él es joven, es tierno de edad, no tiene malicia, no se ha maleado con el pecado, no se ha contaminado, le cree a Dios. No se imagina la envergadura del templo todavía, lo que va a tener que pasar, pero le ha creído a Dios. Amén. Una persona tierna de edad tiene que ver con esa limpieza, con esa sinceridad con Dios. Aleluya. ¿Cuántos tiernos de edad necesita Dios? Gente que haya entendido propósito es lo que Dios necesita para hacer la obra. Por eso Pablo decía, despojémonos de todo peso, de todo lo que obstaculiza que tu vida sea tierna para creerle en todo al Señor. Tenemos la prioridad. La prioridad no es que yo construya mis casas artesonadas. Sí, Dios lo quiere, sí, está bien, pero lo primero es lo primero. El propósito. Recordemos que somos príncipes de un reino. Amén. Y los príncipes de un reino se deben a su principado y a su reino. Y todas las demás cosas Dios se encarga en su tiempo. ¿Cómo no va a querer Dios que tengamos una buena casa para el invierno o para el verano? Que no falte nada. Pero está también el legado que tenemos que dejar. Que alguien diga, por aquí pasó este hombre, pasó esta mujer. Que te conozcan por tus obras, por lo que has hecho, por lo que has dicho, por lo que has dado, por la estatura, que te señalen,
digan, mira, ese hombre dejó una señal, esa mujer dejó una señal en esa ciudad, en ese país. Aleluya. Porque le creyó a Dios, no mirando muchas veces cuántos ceros tenía el billete. Vamos a llegar a niveles en que vamos a dar con alegría, pero con ternura de edad, o sea, con una limpieza de corazón. Vamos a llegar a esos niveles donde va a estar siempre abierta nuestra mano, y la mano está abierta para dos cosas: para recibir y para dar. Para recibir y para dar, y para bendecir y para poner nuestras manos sobre las cabezas también de aquellos que necesitan, y para dar un buen apretón de mano también al que lo necesita. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando él dice, Dios puso sus ojos en Salomón, ¿ya? Él es joven, pero la obra es grande. No es pequeña la obra que tenemos que hacer en esta tierra. Hermanos, no nos quejemos, no digamos qué pasa, por qué esto y por qué esto. Aquello, cuando han pasado los años y hemos estado en una situación en que nos lamentamos muchas veces. ¿Qué pasa? Bueno, dice la palabra, hagamos justicia, amemos misericordia, humillémonos delante de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Dios no se equivoca. Y entonces, mire, hay un desafío. Dice, y esto lo pone como en un letrero grande, con toda la pantalla, con todas las luces, porque la obra no es para hombre, la obra es para Dios. La obra no es para hombre, sino para Dios. Está bien, todo en excelencia, ¿cierto? Todo en excelencia, buenas sillas, buenas casas apostólicas, buenos templos, todo lindo, pero ¿quién va a habitar en ese lugar cuando esté reunida la iglesia? Va a estar la presencia del Señor, la presencia, el fuego santo, el humo, el calor, el fuego, el olor santo de la presencia, de la persona de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. No es para hombre, sino es para Dios. Y Él dice, yo con toda mi fuerza, yo le pido que nos vamos comiendo cada una de estas palabras. Es un corazón de David que prácticamente está profetizando. Yo lo veo así porque él está soltando su corazón. Y él dice, yo con toda mi fuerza, yo David con todas mis fuerzas he preparado lo que hizo Abel, preparó la ofrenda para Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que Pablo instruyó a las iglesias, preparen en la semana la ofrenda, pero también que sea preparado el corazón. Y entonces David nos enseña, y él dice, yo he preparado, yo con todas mis fuerzas, he preparado con toda mi fuerza, o sea, yo he puesto mi vida, porque las fuerzas son la vida. Amén. Y todo lo que está, lo visible y lo invisible, he preparado para la casa de Dios, sino que Él dice para la casa de mi Dios, o sea, mi casa es tu casa, Señor. Aleluya. Como dijo Ruth, mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo, ¿ya? Y tu Dios será mi Dios. Tu casa, Señor, es mi casa.
para que se mueva la gloria de Dios. La casa. Señor, tu casa es mi casa. Tu casa es mi casa. Cuando la comparamos con un templo, aquí está Patricia, la esposa del pastor Pablo. Ella nació en el campo, y yo me acuerdo cuando con mi esposa íbamos al campo, y cuando el que es el pastor ahora, pastor Pablo, que es nuestro hijo, de chiquitito, lo llevábamos aquí, ¿cierto?, en los hombros, ya sea en el día, en la noche, con calor, con lluvia, pero ahí estaba él y nuestro otro hijo también, Daniel. Pero veíamos cómo la gente de los campos se esforzaba. Había una hermana que se llamaba María, ¿cierto?, para allá por Huichahue. Dios quiera que ella lo esté o lo escuche esto después. Ella tenía 2 hijos y llevaba uno en brazos y el otro de la mano, y tenía que por lo menos subir y subir. No tenía opción para bajar, subir un cerro y llegar a la cima y subir otro cerro, porque no sé por qué a alguien se le ocurrió hacer la casa de Dios en la punta del cerro más alto de allá. Pero esa hermana hasta el día de hoy ha sido testimonio. Yo estoy hablando de casi 30 años atrás, y cómo se esforzaba para llegar, porque ella decía: Señor, tu casa es mi casa. Hay otros que se quedan en casa, entonces no es su casa, la otra casa, que es la casa de Dios. Por eso Pablo, en revelación, no en amonestación, decía que la gente se reuniera, se congregara, fuera a la casa, tomara memoria en su espíritu que a la casa que iba a ir era su casa. Y Pablo miraba esto, como había gente que tenía como por una costumbre no ir a la casa de Dios, porque no tenían esa revelación, no tenían el afecto. Por eso David dijo: yo he puesto mi afecto, todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro. O sea, había un orden, era un hombre ordenado, porque su vida estaba ordenada, a pesar de tantas cosas que pasaron con David. Tuvo una época de oro, de esplendor en su relación con Dios, y él se movía en un orden, no era desordenado en las cosas de Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, el bronce, ¿cierto?, el hierro, la madera y las piedras, y todo tipo de piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores. Imagínense la magnificencia y el orden y la constancia de este hombre, ¿ya? Y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Ahí está otra vez la abundancia. Para Dios no se hace escasa, dice Dios. Iglesia, no seas escasa. Mira la abundancia, mira más allá. Como Juan, cuando estuvo allá en la isla de Patmos, él no solamente tenía una visión de lo que le estaba pasando ahí, sino que Dios le estaba dando una dimensión mucho más grande de visión hacia adelante, porque a él le fue mostrado todo el futuro, que Dios nos pueda revelar y mostrar futuro para hacer la obra bien hecha. Y entonces toda clase, además de esto, dijo, además de esto, fuera de todo esto, además de esto. Mire, yo veo un corazón aquí, un corazón de un hijo que amaba a Dios por sobremanera, y amaba lo que tenía que hacer,
ministro que me escuchas, ama lo que Dios te mandó a hacer. Ámalo. Dios te va a dar las fuerzas. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, tengo mi amor, tengo puesta mi vida, tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular, esto es mío, no es del reino, esto es mío, esto es de David, es de la casa de David. Lo que yo tengo guardado en mi casa también le pertenece a Dios. Amén. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta tarde? Gloria a Dios. No, esto es mío y nadie me lo toca. Como el otro día un hombre dijo, nadie toca a mi esposa y nadie toca a mis hijos. Dios los puede tocar. Dios los puede tocar. Nadie toca mis muebles, nadie toca esto, porque esto me costó caro, esto lo traje de París y nadie lo puede tocar. Todo lo que yo tengo, sea mucho, sea poco, es de Dios, es de Él. Él me prestó estas cosas para que yo sea feliz también y lo pase bien y le dé gracias. Pero todas las cosas son de Dios, son de Él. Entonces, por eso en Revelación, David dijo, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, y yo también en mi tesoro tengo oro y tengo plata, que además de todas las cosas que he preparado, una vez más, lo que tenía no solamente en su reino, administraba bien su ministerio, digámoslo así. En su casa, él también, de lo particular, también lo había preparado, había administrado. He preparado para la casa del santuario. He dado para la casa. Mire, yo quiero recalcar esto porque él lo repite una y otra vez, porque era uno con Dios, para la casa de mi Dios, para la casa de mi Dios, para la casa de mi Dios. ¿Ya? 3.000 talentos de oro de Ofir, no cualquier oro, ¿ya? Seleccionado de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Gloria a Dios. Yo por ahí tenía una tapadura de oro guardada y todavía la tengo guardada. Y después digo, ¿y para qué la tengo guardada? No es mucho, pero eso se podía haber vendido y haber traído o haber cubierto alguna cosa en la casa de Dios. No alguna necesidad, sino que haber cubierto algún propósito en la casa. La casa de Dios no debiera tener necesidad, sino que abundancia, porque estamos hablando de abundancia. Entonces, para cubrir las paredes de las casas, oro, pues para las cosas de oro. Ahora, y lanza un desafío. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Imagínense, después de todo lo que escucharon y de todas las cantidades, más o menos si lo trasladamos al día de hoy son 100.000 kilos de oro o 25 camiones tolva con oro. No nos imaginamos eso y nos vamos para adentro y nos desmotivamos. Debía ser al contrario. ¿Por qué lo dio? Porque lo tenía. Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios nos pide lo que tenemos. O ofrecemos lo que tenemos cuando hay afecto. O 200.000 kilos de plata. O 50 camiones de plata. Y dice, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Dice aquí, usted tiene dos opciones.
que la tierra lo trague o va a tener que dar. Pero si no es con un corazón correcto, mejor no lo demos, porque Dios no se mueve por necesidad. Termino con esto. Nadie igualó la ofrenda de David, salvo uno. ¿Quién es ese uno? Digámoslo en revelación. Jesucristo. Gloria al Señor. Nadie igualó la ofrenda de David, salvo Jesucristo. Pedro dice acerca de esto: no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Terminamos en este día con la segunda parte. Nos queda la tercera y la cuarta parte de todo esto. Yo quiero decir que el que les habla es el maestro Leonelo Márquez de la Red Apostólica Emanuel, y este tema, en honor a la justicia, no es mío, sino que es del apóstol Héctor Hugo Pacheco, que es también nuestro padre, nuestra cobertura en Argentina. Así que al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y al apóstol Héctor Hugo lo que es del apóstol Héctor Hugo. Sean guardados, Amén. mis hermanos, en todo esto, y que esta palabra que se ha entregado en este día nos haga cumplir propósito en el reino. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor.